Y aún no era el año 1988. La Guerra Fría había llegado a su ocaso, pero aún se oían rumores de paranoia en los pasillos del poder británico. En lo profundo de las tierras altas de Escocia, ocultos a miradas indiscretas, se encontraban los restos de una base militar desmantelada. Antaño un bastión estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, ahora una ruina olvidada y enterrada bajo tierra. Abandonada hacía tiempo por los soldados, la base era fría, húmeda y se desmoronaba por el paso del tiempo. Sus túneles se extendían como venas a través del corazón de la montaña. Para la mayoría, no era más que una reliquia. Pero para unos pocos dentro del Ministerio de Defensa, era el lugar perfecto para algo que nadie debía ver. El paisaje que rodeaba la base era tan desolado como la propia base. Salvaje, inhóspito y completamente abandonado. Colinas escarpadas se extendían kilómetros, cubiertas de brezos oscuros y azotados por el viento, que parecían absorber la tenue luz del cielo gris. El aire era cortante y húmedo, con aroma a turba y lluvia, y el viento aullaba por los valles de las tierras altas con un gemido lúgubre y escalofriante. El cielo, perpetuamente nublado, proyectaba una palidez inquietante sobre la tierra, dando la impresión de que el sol había abandonado este lugar hacía mucho tiempo. Incluso los lugareños, esas almas valientes que vivían en las aldeas dispersas en los confines de las tierras altas, hablaban de la zona en voz baja. La llamaban un lugar maldito, donde la tierra misma parecía guardar rencor. Allí no crecía nada, salvo las resistentes matas de hierba y musgo que se aferraban a las rocas escarpadas. Ningún pájaro volaba en círculos, y el sonido de los animales brillaba por su ausencia, como si incluso la naturaleza hubiera decidido que esta parte del mundo no era apta para la vida. Bajo la superficie, los laberínticos túneles de la base se adentraban en la roca, una extensa red de pasadizos olvidados y cámaras reforzadas. Las paredes estaban resbaladizas por la humedad. El hormigón, antaño estéril, ahora estaba agrietado y erosionado, goteando la condensación de la fría tierra. El agua se acumulaba en los niveles inferiores, estancada y maloliente, y los ecos lejanos de los pasos del equipo resonaban inquietantemente por los pasillos. Cuanto más se adentraban, más opresiva se volvía la atmósfera, pesada, como si el peso de la propia montaña los aplastara. Las luces, escasas y parpadeantes, apenas perforaban la penumbra, proyectando sombras que se retorcían en extrañas formas a lo largo de las paredes. Cada giro, cada rincón, parecía como adentrarse en las fauces de una criatura antigua y olvidada que había estado latente bajo la montaña. El aire se volvía más tenue y frío a medida que avanzabas, como si descendieras no a la tierra, sino a las entrañas mismas de algo mucho más antiguo y maligno. Era un lugar que parecía rechazar la presencia humana, como si tanto la tierra como la base recordaran lo ocurrido allí décadas atrás, y no quisieran que volviera a ser perturbado. Aquí, a la sombra de imponentes picos, renació el proyecto más secreto y moralmente cuestionable del gobierno, el proyecto Blackwater. La doctora Eleanor Carr se encontraba en la entrada de las instalaciones subterráneas, con su mirada penetrante escudriñando el horizonte antes de descender a los oscuros túneles. Una imponente mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello canoso recogido apretadamente en la nuca, su rostro era una máscara de determinación y una serena crueldad. Reconocida mundialmente por su trabajo pionero en neurociencia, la doctora Carr tenía fama de traspasar los límites de la ética en la búsqueda del conocimiento. Sus colegas comentaban en voz baja que su brillantez solo era comparable a su disposición a adentrarse en los rincones más oscuros de la mente humana. Para ella, el proyecto Blackwater fue la culminación de años de investigación personal sobre la privación sensorial, la fragilidad de la consciencia individual y el punto de quiebre de la psique humana. El objetivo era simple, pero profundamente inquietante: aislar la mente hasta sus límites absolutos y observar las consecuencias. Durante mucho tiempo había creído que al despojar a una persona de sus sentidos y someterla a la oscuridad y el silencio absolutos, el cerebro revelaría sus respuestas más profundas y primarias. En resumen, lo que asustaba a otros la fascinaba. Su equipo, un pequeño grupo de científicos y militares cuidadosamente seleccionados, la esperaba en la sala de control principal, ubicada en el corazón de la base. La instalación había sido readaptada con la tecnología más avanzada: cámaras, monitores médicos y un rudimentario sistema de automatización computarizada que rastrearía los estados fisiológicos y psicológicos de los sujetos de prueba. Las cámaras donde se llevaría a cabo el experimento estaban aisladas del resto de la base, a gran profundidad, ocultas tras gruesos muros de hormigón construidos para resistir bombardeos.
La doctora Carr reunió a su equipo para una última sesión informativa. El leve zumbido de la maquinaria llenó el aire mientras se dirigía a ellos con fría eficiencia. El objetivo del proyecto Blackwater, comenzó, con su voz resonando en el espacio reducido, es explorar cómo el aislamiento extremo afecta a la mente humana. Privaremos a nuestros sujetos de todo estímulo externo, sin luz, sin sonido, sin contacto humano. Por supuesto, tendrán acceso a soporte vital básico, agua y un mínimo de comida. Pero más allá de eso, nada más. Su mirada recorrió los rostros de su equipo, científicos, psicólogos militares y algunos soldados curtidos encargados de mantener la seguridad de la base. Ninguno sostuvo su mirada por mucho tiempo. Sabían que lo que estaban a punto de emprender era éticamente cuestionable, como mínimo, pero ninguno se atrevía a cuestionar las órdenes del ministerio. Al fin y al cabo, cada uno había sido elegido específicamente por su capacidad para seguir el protocolo, por muy inquietante que fuera el trabajo. Se suponía que habría 5 sujetos de prueba, todos prisioneros militares, hombres condenados por delitos que los habían llevado a las peores zonas del sistema penitenciario. Se les ofreció un trato: participar en el experimento y, si sobrevivían, serían liberados. Para ser justos, los prisioneros no tenían muchas opciones. La vida en una celda subterránea oscura y aislada no podía parecer muy diferente de su existencia tras las rejas. No tenían idea de lo que les esperaba. Uno a uno, los prisioneros fueron escoltados a sus cámaras designadas. Las habitaciones eran pequeñas, apenas lo suficientemente grandes como para estar de pie o tumbados. Las paredes estaban insonorizadas, acolchadas y carecían de ventanas. Una sola cámara en la esquina de cada cámara lo grababa todo: cada movimiento, cada tic, cada momento de locura que pudiera sobrevenir. La única iluminación era una tenue luz roja, que se extinguía en cuanto comenzaba el experimento. Después de eso, nada. Solo oscuridad. El Dr. Carr observó desde la sala de control cómo las puertas de acero de las cámaras de aislamiento se cerraban, sellando firmemente a los prisioneros en su interior. El zumbido de la maquinaria llenó el silencio, mientras el sistema de automatización computarizado se activaba, mostrando los signos vitales de cada sujeto en una serie de monitores. Frecuencia cardíaca, actividad cerebral, función respiratoria. Todo registrado en tiempo real. Los observaremos a distancia, explicó la doctora Carr a su equipo con voz tranquila y clínica. La automatización computarizada rastreará sus respuestas fisiológicas, mientras nosotros nos centramos en las psicológicas. Si nuestra hipótesis es correcta, veremos un deterioro gradual de sus facultades mentales a medida que se afiance el aislamiento. Miedo, paranoia, alucinaciones, todo esto es previsible. Pero debemos forzarlos aún más. Solo forzando la mente hasta el límite, descubriremos la verdadera naturaleza de la consciencia humana y la esencia misma de lo que somos como especie, aquello que nos distingue de todos los demás animales. Mientras hablaba, el equipo ajustaba la configuración de sus monitores, preparándose para los días venideros. La sala de control estaba llena del tenue resplandor de las pantallas y el leve zumbido de los aparatos electrónicos, y aún así se sentía incómodamente estéril, como si estuviera conscientemente desconectada de los horrores que pronto se desatarían a solo unos cientos de metros de distancia. La mirada del Dr. Carr se detuvo en la pantalla que mostraba al sujeto 1, un hombre de ojos hundidos y rostro endurecido. Estaba sentado en su habitación, mirando a la pared, completamente inconsciente de lo que le aguardaba. No era el único. Ninguno de los sujetos de prueba comprendía realmente lo que habían acordado. Y algo parecido podía decirse de la doctora Carr. Aunque nunca lo admitiría, ella tampoco estaba del todo segura de lo que estaba a punto de desatar. Sin embargo, no podía dejar que la duda le nublara la mente. El experimento había comenzado. Ya no había vuelta atrás. Una a una, las luces rojas de las cámaras de los sujetos se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total, y la base se sumió en un silencio abrumador. Solo el suave zumbido del sistema de automatización computarizado y el pitido constante de los monitores cardíacos recordaron al equipo que aún había vida entre esas frías paredes de hormigón. Por ahora. La doctora Carr retrocedió. Su corazón latía con fuerza en silenciosa anticipación. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que la mente humana finalmente sería despojada de todas sus defensas, expuesta por completo para su estudio. Pero mientras miraba las pantallas, una pequeña e inquebrantable sensación de temor se apoderó de su estómago. Algo en este lugar, este experimento, estos túneles, le parecía extraño.
Día 7. Para el séptimo día, el aire en las instalaciones subterráneas se había vuelto más denso, como si un silencio sofocante pareciera oprimir a los investigadores sentados frente a sus monitores. El experimento de aislamiento estaba en plena marcha, y los sujetos, privados de cualquier estímulo externo durante una semana, comenzaban a mostrar signos de grave angustia psicológica. La doctora Carr observaba los datos en las pantallas frente a ella, tomando notas meticulosamente, con el ceño fruncido en señal de concentración. Por fin. Este era el momento que había anticipado, el punto en el que la mente humana, privada de información sensorial, comenzaría a desmoronarse. Los primeros síntomas de colapso aparecieron en el sujeto 2, un hombre enjuto llamado Thompson, un individuo de dudosa moralidad, condenado por múltiples delitos violentos. Al principio, su respuesta al aislamiento había sido estoica. Había pasado los primeros días paseando por su pequeña celda sin ventanas, murmurando a veces para sí mismo, pero nada preocupante. Sin embargo, el séptimo día, las cámaras lo mostraron acurrucado en un rincón de su celda, balanceándose, con las manos agarrándose la cabeza como si intentara contener algo. Respiraba aceleradamente y su ritmo cardíaco se disparaba muy por encima de lo normal. «Sáquenlos», murmuraba una y otra vez. «Están aquí conmigo». «¿De qué demonios está hablando?», preguntó uno de los investigadores, el Dr. Patel, desde detrás de la pantalla con voz inquieta. Tecleó, intentando acceder a datos más detallados, pero el sistema informático respondió con una lentitud inesperada, y su interfaz parpadeaba ligeramente. «Está alucinando», respondió la doctora Carr con frialdad, con la mirada fija en la grabación de Thompson. «Es de esperar a estas alturas. Su mente está buscando cualquier sentido de realidad que pueda encontrar. Pronto veremos más de esto con los demás». En efecto, en cuestión de horas, los demás sujetos siguieron el ejemplo. El sujeto 1, un hombre musculoso y hosco llamado Harris, había permanecido tranquilo y casi en silencio hasta ese día. Pero ahora, paseaba furiosamente por su celda, con los puños apretados, susurrando palabras ininteligibles. De vez en cuando se detenía, mirando fijamente a la pared, como si alguien, o algo, estuviera allí. Abría los ojos de par en par, asustado, y retrocedía, negando con la cabeza. «Ahí viene», murmuró Harris. Su voz apenas se oía por el intercomunicador. «Ya lo veo, saliendo de la oscuridad». El cambio más inquietante provino del sujeto 3, Davis, un exagente de las fuerzas especiales. Llevaba varios días prácticamente inconsciente, sentado inmóvil en medio de su celda, sin apenas reaccionar al aislamiento. Pero al séptimo día, Davis empezó a gritar. No era un grito de ira ni frustración. Era un sonido primitivo y gutural, como si estuviera presa de un terror inimaginable. Sus puños golpeaban las paredes acolchadas de su celda. Su voz ronca suplicaba que lo liberaran. «Están aquí», aulló Davis, arañándose la cara. «Sáquenlos. Sáquenlos». Para entonces, el equipo de investigación estaba cada vez más inquieto. La doctora Carr parecía tranquila, aunque sus ojos delataban un destello de preocupación. El sistema automatizado, que había estado rastreando impecablemente las constantes vitales de los sujetos, ahora reportaba extrañas inconsistencias. La frecuencia cardíaca del sujeto 1 había subido a 180 latidos por minuto, muy por encima de un umbral peligroso, pero el sujeto no mostraba signos visibles de tensión física más allá de su creciente paranoia. «Estamos recibiendo datos anómalos», murmuró el Dr. Patel, frunciendo el ceño ante la pantalla. Sus ritmos cardíacos se disparan, pero no hay un deterioro correspondiente en su salud física. Y la automatización computarizada sigue fallando. Mira, la señal no es correcta. La doctora Carr se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al ver parpadear la imagen. Las imágenes de los sujetos parecían distorsionarse, con breves destellos de estática cruzando la pantalla. Por un instante, en la cámara de Thompson, la cámara mostró lo que parecía una sombra. Una figura oscura y alargada que parecía estar de pie en un rincón de la habitación. Pero cuando la imagen se estabilizó, la sombra desapareció y Thompson volvió a estar solo. ¿Viste eso?, preguntó la doctora Mallory, otra de las investigadoras, con voz tensa. ¿Qué fue eso? Solo interferencia, dijo rápidamente la doctora Carr, aunque ni siquiera ella estaba del todo segura. Tocó los controles, intentando reiniciar las cámaras, pero el sistema funcionaba lento y no respondía.
Las lecturas de diagnóstico del sistema informático parpadeaban erráticamente, arrojando datos sin sentido, picos de actividad cerebral que deberían haber dejado inconscientes a los sujetos, frecuencias cardíacas que fluctuaban descontroladamente pero que nunca parecieron causarles sufrimiento físico. Mientras el equipo se esforzaba por averiguar qué fallaba, el sistema de intercomunicación cobró vida de repente. Al principio, solo era estática, un siseo bajo que llenaba la sala de control. Luego, bajo el ruido, empezaron a surgir voces, débiles, incoherentes, como si vinieran de muy lejos. Los investigadores se quedaron paralizados, mirando fijamente los altavoces, intentando comprender los sonidos. «Ya, vienen», susurró la voz, distorsionada pero inconfundiblemente humana. «Estamos, esperando, ¿quién es?», preguntó la doctora Mallory con la voz tensa por el miedo. «Ese no es uno de los temas, ¿verdad?». Antes de que nadie pudiera responder, el intercomunicador volvió a sonar, esta vez más fuerte, más insistente. Las voces se hicieron más claras, superponiéndose en un coro extraño e inconexo. No era una sola voz. Eran los 5 sujetos hablando al unísono, sus palabras fundiéndose en un torrente inquietante e incomprensible. «Ya llegaron», dijeron las voces, bajas y guturales. «No estamos solos. La puerta está abierta». Los investigadores intercambiaron miradas inquietas, con los dedos temblando nerviosamente sobre sus teclados. La doctora Carr se quedó paralizada, con la mente acelerada. Esto no debía suceder. Se suponía que los sujetos no podían comunicarse entre sí. Estaban aislados en cámaras separadas, sin ningún contacto. «No lo entiendo», balbuceó el doctor Patel, con los ojos muy abiertos. «No pueden ser», las voces se interrumpieron bruscamente, dejando solo un silencio ensordecedor en la sala de control. Durante un largo instante, nadie habló. Entonces, justo cuando el Dr. Carr estaba a punto de dar la orden de apagar el intercomunicador, las cámaras volvieron a parpadear. Esta vez, las sombras no eran sutiles. Se cernían imponentes en cada cámara, junto a los sujetos, figuras inmóviles y oscuras sin rasgos visibles. Los sujetos las observaban con los ojos abiertos, temblando, pero no hicieron ningún movimiento para escapar. No gritaron. Simplemente, observaron. El corazón de la doctora Carr latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta. Lo que fuera que estuviera sucediendo dentro de esas cámaras ya no estaba bajo su control. Día 10 para el 10º día, la atmósfera en la sala de control había pasado de una tensa curiosidad a algo mucho más inquietante. Había un trasfondo de miedo, apenas contenido bajo la profesional indiferencia del equipo de investigación. Las imágenes de las cámaras dentro de las cámaras de aislamiento se volvían más inquietantes con cada hora que pasaba. Lo que inicialmente se había descartado como alucinaciones, las figuras sombrías que parecían estar de pie en los rincones de las habitaciones, ahora había adquirido una claridad escalofriante. Las figuras ya no eran fugaces. Se cernían sobre los sujetos, su presencia era innegable. En los monitores, las sombras se movían con determinación, deslizándose por las celdas, a veces flotando a escasos centímetros de los prisioneros. Los sujetos ya no gritaban de terror como en días anteriores. En cambio, permanecían inmóviles, con los ojos muy abiertos, observando las figuras con una especie de reverencia horrorizada, como si algo incomprensible se estuviera desarrollando ante ellos. La doctora Carr permanecía en el centro de la sala de control, con la mirada fija en las pantallas. Había permanecido en silencio la mayor parte del día, intentando comprender lo que veía. A su lado, la doctora Patel y la doctora Mallory susurraban nerviosamente, mirando de vez en cuando las señales de datos parpadeantes. El sistema de automatización computarizado seguía fallando, reportando fluctuaciones extrañas en las constantes vitales de los sujetos. Frecuencias cardíacas que se disparaban a niveles letales antes de estabilizarse abruptamente, actividad cerebral que parecía sugerir un estado de consciencia elevado, en lugar del deterioro mental esperado. «Alucinaciones», murmuró la doctora Mallory, aunque le temblaba la voz. «Tiene que serlo. La privación sensorial extrema puede hacer que el cerebro proyecte imágenes, es un mecanismo de defensa». La doctora Carr no respondió. Tenía la mirada fija en la pantalla que mostraba al sujeto 1, Ardis. Su cuerpo, antes fuerte y musculoso, se había deteriorado de forma anormalmente rápida en los últimos días. Su piel, ahora de un gris insalubre, se le pegaba a los huesos, y su rostro estaba hundido como si hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. Sin embargo, sus ojos estaban inquietantemente alertas, abiertos y dilatados, como si vieran algo que las cámaras no podían captar.
No había comido en días, pero ya no parecía frágil. Todo lo contrario. Aris se movía con una gracia inquietante. Su cuerpo parecía más fuerte, más poderoso que nunca. Míralos, susurró el Dr. Patel, señalando la pantalla que mostraba al sujeto 2. Se están descomponiendo, pero también se están fortaleciendo. Eso no es posible. Cuando la doctora Carr finalmente habló, su voz era baja y apagada. Ya no es necesario aislarse. Algo más está sucediendo. El Ministerio de Defensa la había estado presionando durante días, exigiéndole actualizaciones y presionando para obtener resultados. Para ellos, el éxito del proyecto Blackwater era primordial. Necesitaban algo, cualquier cosa, que justificara el costo y el secretismo del experimento. La doctora Carr les había asegurado que la descomposición mental de los sujetos era un paso necesario para descubrir la verdadera naturaleza de la resiliencia humana en condiciones extremas. Pero esto superaba sus expectativas. Estaba empezando a temer que lo que habían desatado en esas cámaras no pudiera ser fácilmente explicado por la ciencia. Las sombras seguían moviéndose dentro de las habitaciones, rozando a veces a los sujetos, quienes se estremecían al menor contacto, pero no gritaban. Los cambios físicos en los prisioneros eran ahora innegables. La piel de todos ellos había adquirido un tono grisáceo enfermizo, y sus ojos estaban negros, con las pupilas dilatadas más allá de lo posible. Sin embargo, claramente no estaban débiles ni moribundos. De hecho, se estaban fortaleciendo, de forma antinatural. Uno de los soldados apostados en la sala de control había comentado que parecían muertos vivientes, y la comparación había provocado escalofríos en todos los presentes. Tenemos que detener esto, dijo la doctora Mallory, con la voz apenas por encima de un susurro. Esto no está bien. Deberíamos detenerlo antes de que pudiera terminar, sonaron las alarmas. El sonido era ensordecedor, resonando por la sala de control y provocando un breve momento de pánico en el equipo. El Dr. Patel corrió a su terminal, con los dedos sobre el teclado mientras intentaba determinar el origen de la alerta. Son los túneles, dijo, con la voz alarmada. Ha habido un derrumbe. Secciones de las instalaciones se han derrumbado. El corazón de la doctora Carr se aceleró. Tomó la radio de su escritorio y llamó al equipo de seguridad apostado fuera de la sala de control. La estática le respondió, pero nadie respondió. Su pulso se aceleró y una sensación de terror la invadió. ¿Qué tan grave es?, preguntó, volviéndose hacia el Dr. Patel. Mal, respondió, pálido. Los túneles que llevan a las cámaras de aislamiento están sellados. No podemos llegar a los sujetos. El pánico en la habitación era inconfundible. El Dr. Mallory se levantó, paseándose nerviosamente. Tenemos que sacarlos de ahí. Están atrapados. Tranquilos, espetó la doctora Carr, aunque incluso ella sentía el creciente terror en el pecho. No podemos actuar sin un plan. La estructura de la instalación es antigua, los derrumbes son posibles, pero eso no significa que las cámaras estén comprometidas. Pero las palabras le sonaban huecas. En el fondo, sabía que algo iba terriblemente mal. Un destello de movimiento en los monitores le llamó la atención. Las sombras se oscurecían, se definían. En la habitación de Aris, la figura sombría que antes había sido una presencia vaga ahora se alzaba completamente formada. Una imponente masa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Aris también estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos abiertos como si estuviera asombrado. El intercomunicador volvió a sonar, pero esta vez la voz no era distorsionada. Era clara, fría e irreconocible. Estamos aquí, dijo con una voz profunda y sobrenatural. La puerta está abierta. Ante esto, a la doctora Carr se le heló la sangre. Miró a los demás monitores. Todos los sujetos estaban de pie, con el cuerpo rígido y los ojos negros. Las sombras los rodeaban, apretándolos, casi fundiéndose con sus cuerpos en descomposición. «¿Siguen vivos?», dijo el Dr. Patel con voz temblorosa. «Sus signos vitales, siguen vivos». «¿Cómo?», susurró el Dr. Mallory. «Deberían estar muertos». La doctora Carr negó con la cabeza, con la mente acelerada. «No importa. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que sellar este lugar». Pero antes de que nadie pudiera moverse, las luces de la instalación parpadearon y los monitores se quedaron en estática. Las sombras, los sujetos, todo desapareció de la vista. El único sonido que quedaba en la sala de control era el inquietante y rítmico pitido del sistema informático, que seguía registrando las constantes vitales de los sujetos como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado.
La puerta se había abierto. Y lo que fuera que había entrado no los dejaría salir. Los túneles se habían derrumbado, atrapando al equipo de investigación en la sala de control. El aire se llenó de miedo al comprender que escapar ya no era una opción. «No vamos a salir de aquí, ¿verdad?», preguntó la doctora Mallory, con la voz apenas un susurro, apenas conteniendo la histeria. La doctora Carr no respondió. Miraba fijamente las pantallas en blanco, con la mente acelerada, buscando la manera de detener la pesadilla que había desatado. La espiral descendente de la sala de control se había sumido en el caos. Las luces parpadeantes proyectaban sombras inquietantes, mientras que los monitores llenos de estática no ofrecían ninguna pista de lo que ocurría dentro de las cámaras de aislamiento. Las manos de Eleanor temblaban frente a la consola, con la mirada yendo y viniendo entre su equipo aterrorizado y los controles inertes. La comprensión la invadió como un peso helado. El experimento se había descontrolado. «Cerremos esto», ordenó la doctora Carr con voz aguda y obstinada, aunque un ligero temor socavó su calma habitual. Apretó el botón de emergencia, esperando que el sistema cortara la alimentación de las cámaras y pusiera fin al experimento. Pero no ocurrió nada. El botón parpadeó débilmente bajo su palma y luego se apagó. El Dr. Patel corrió a los sistemas de respaldo, con los dedos sobre el teclado. «Los controles no responden. No puedo acceder a nada. Todo el sistema está congelado. Inténtalo de nuevo», gritó la doctora Mallory, con pánico creciente en la voz. Caminaba de un lado a otro por la habitación, con la mirada perdida, pasando de una pantalla a otra. «Tenemos que sacarlos de ahí». La doctora Carr apretó los puños, obligándose a mantener la compostura. «Reinicien la red eléctrica. Lo apagaremos todo manualmente si es necesario». Mientras el Dr. Patel trabajaba arduamente para restablecer la energía, el aire en la sala de control se volvió opresivamente denso, mientras una sensación de fatalidad inminente los oprimía. Los monitores permanecieron en blanco, pero ahora el intercomunicador crepitaba de nuevo, llenando la sala de susurros inquietantes y distorsionados. Las voces eran inconexas, como si vinieran de las profundidades de los túneles, lejanas pero inquietantemente cercanas. «Ya vienen», entonaban las voces, con una cadencia lenta y rítmica, como si recitaran un cántico. «La puerta está abierta. No pueden detenerla». Las palabras le provocaron un escalofrío al Dr. Carr. Las voces ya no eran las de los sujetos. Eran algo completamente distinto, algo mucho más siniestro. ¿Qué es eso?», preguntó la doctora Mallory, pálida y con la respiración entrecortada. «¿Quién dice eso?». Antes de que nadie pudiera responder, las luces parpadearon violentamente, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Las luces de emergencia se encendieron, iluminando la sala de control con un tenue resplandor rojizo. El pitido de los sistemas de soporte vital continuó de fondo, un recordatorio constante de que, increíblemente, los sujetos seguían vivos en las profundidades de las instalaciones. «No puedo recuperar el control», murmuró el Dr. Patel, con la voz apenas por encima de un susurro. Le temblaban las manos mientras tecleaba frenéticamente en la consola. Es como si todo el sistema hubiera sido tomado por asalto. Nada responde. La mente de la doctora Carr corría a toda velocidad. Miró a su equipo, científicos y soldados que una vez confiaron en ella para guiarlos en este experimento. Ahora, la miraban con miedo, esperando una respuesta que no tenía. «Tenemos que salir de aquí», balbuceó la doctora Mallory con voz temblorosa. «Tenemos que abandonar todas estas instalaciones antes de que...». Pero antes de que pudiera terminar, algo se movió en un rincón de la habitación. Una sombra, larga, delgada y artificial, se reflejó en la pared. Se movía lentamente, su forma apenas se distinguía en la penumbra, pero era inconfundiblemente real. No la había proyectado nadie en la habitación. No era un efecto de las luces parpadeantes. La doctora Carr se quedó sin aliento. Abrió los ojos de par en par al ver que la sombra volvía a moverse, esta vez atravesando la pared como si fuera líquida, disolviéndose y reapareciendo cerca del otro extremo de la habitación. Aparecía y desaparecía de la vista, como una figura que se movía entre mundos. ¿Ves eso? La voz del Dr. Patel era apenas un susurro, con el rostro pálido. ¿Qué es eso? La sombra pareció solidificarse, solo por un instante. Adoptó una forma vagamente humana, alta y distorsionada, con los bordes borrosos. Era como las figuras que habían visto en las imágenes de las cámaras de aislamiento, solo que ahora estaba allí. Con ellos. «Dios mío», murmuró uno de los soldados, retrocediendo y buscando el arma que llevaba enfundada en el cinturón.
Está aquí con nosotros. Aparecieron más sombras, deslizándose por las paredes como espectros, apareciendo y desapareciendo de la vista. Su presencia espesaba el aire con un intenso terror. No se movían como seres vivos. Sus formas cambiaban, estirándose de forma antinatural, como si las leyes de la física ya no les afectaran. El corazón de la doctora Carr resonaba en sus oídos. Se apartó de la consola, con la mirada fija en las figuras sombrías. Su mente racional aún luchaba por explicar lo que estaba sucediendo, por catalogarlo como una alucinación colectiva causada por el estrés y el agotamiento colectivos. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esas figuras no eran alucinaciones. Eran reales. El comunicador volvió a sonar, las voces cada vez más fuertes, más insistentes. Están aquí. Abriste la puerta. No puedes salir. Las luces parpadearon de nuevo y, por un breve y aterrador instante, la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Cuando volvieron las luces de emergencia, las sombras estaban más cerca. Se cernían sobre los investigadores, asfixiándolos con su presencia. La doctora Mallory dejó escapar un grito ahogado, retrocediendo hacia un rincón de la habitación, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Son reales. Están aquí. Incluso los soldados, entrenados para mantener la calma bajo presión, estaban visiblemente conmocionados. Sus manos aferraban sus armas, pero ninguno se atrevía a disparar. Las sombras se movían con demasiada fluidez, demasiado rápido, apareciendo y desapareciendo de la vista como fantasmas. Eleanor se obligó a pensar, mientras su mente repasaba las posibilidades imposibles. ¿Qué habían desatado en esas cámaras de aislamiento? ¿Qué habían traído al mundo? Los túneles, dijo de repente el Dr. Patel, con la voz apenas audible entre la creciente cacofonía de susurros. No podemos llegar a los sujetos porque los túneles se derrumbaron. Estamos atrapados aquí con ellos. Otra sombra atravesó a uno de los soldados, y el hombre se tambaleó hacia atrás con un grito, con el rostro ceniciento. Me atravesó, jadeó con voz temblorosa. Como si no hubiera estado allí. El Dr. Carr se dio cuenta, con un presentimiento, de que escapar ya no sería una opción. Lo que sea que hubieran estado estudiando en esas cámaras, la presencia que había cruzado el umbral, ahora estaba allí, y se hacía cada vez más fuerte. Volvió a los controles, intentando apagar el sistema por última vez. Pero la consola seguía sin responder. El comunicador silbó, y las voces, ya no distorsionadas, hablaron con claridad. Su mensaje fue escalofriante y definitivo. Abriste la puerta, dijeron, resonando por toda la habitación. Y ahora estamos aquí. Las manos del Dr. Carr aferraron el borde de la consola mientras las sombras se oscurecían y agrandaban, como si se alimentaran del miedo que se apoderaba de la sala. No había forma de detener el experimento. No había escapatoria. El experimento apenas había comenzado. El colapso, el estruendo comenzó en las profundidades de las instalaciones, una vibración grave y resonante que hizo temblar las paredes y el suelo bajo sus pies. La doctora Eleanor Carr apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento sísmico antes de que el techo sobre la sala de control crujiera ominosamente, y escombros sueltos cayeran sobre su equipo. Gritos de alarma llenaron la sala cuando el suelo se movió, derribando equipos de las mesas y desplomando a varios investigadores. El Dr. Patel se agarró al borde de su consola, pálido. Los túneles se están derrumbando. Otro violento temblor sacudió las instalaciones, y las luces parpadearon una última vez antes de sumir la base subterránea en una oscuridad total. Durante unos instantes desgarradores, solo se oyó el sonido del hormigón desmoronándose, los gritos apagados de los investigadores aterrorizados y el profundo y gutural rugido de la tierra que se cerraba sobre ellos. El corazón de la doctora Carr latía con fuerza en su pecho mientras buscaba a tientas su linterna. Le temblaban las manos. Cuando por fin la encendió, el estrecho haz de luz iluminó el caos que se desataba en la sala de control. Los demás hacían lo mismo, sus linternas trazando caminos irregulares en la oscuridad, lo único que se interponía entre ellos y la privación sensorial total. Estamos atrapados aquí abajo, murmuró la doctora Mallory con voz temblorosa. Apretó la linterna contra el pecho como si fuera un salvavidas. Estamos atrapados, el pánico comenzaba a extenderse. El Dr. Carr también lo sintió. El peso abrumador de la tierra sobre ellos, la constatación de que los túneles se habían derrumbado, cercenando cualquier posibilidad de escape. Las instalaciones estaban en las profundidades de las tierras altas de Escocia, sepultadas lejos de cualquier esperanza de rescate. Y entonces llegó el sonido que le heló la sangre en las venas.
Una voz incorpórea, que se filtraba por la habitación a oscuras. Una voz que no pertenecía a ninguno de su equipo. Ahora son más fuertes, susurró, resonando por las paredes y filtrándose por cada rincón de la habitación. Son libres. El Dr. Patel maldijo en voz baja, agitando la linterna como si la luz por sí sola pudiera disipar el miedo que lo invadía. ¿De dónde demonios sale eso?, preguntó con la voz quebrada por el miedo. Antes de que nadie pudiera responder, el intercomunicador cobró vida con un chirrido agudo. Y entonces, las pantallas, inactivas desde hacía tiempo tras el apagón, volvieron a encenderse, proyectando un resplandor frío y misterioso sobre la habitación. Una a una, los monitores mostraron las cámaras de aislamiento. Las figuras en las pantallas ya no estaban encorvadas ni frenéticas. Los 5 sujetos permanecían inmóviles, imposiblemente inmóviles, frente a las cámaras con los ojos bien abiertos. Solo que sus ojos ya no eran ojos, no en el sentido humano. Brillaban con una luz antinatural y enfermiza. Sus pupilas se dilataron en vacíos negros que parecían consumir el espacio a su alrededor. Estamos aquí ahora. Las palabras llenaron la sala de control, pero no provenían del intercomunicador. Provenían de los sujetos. 5 bocas hablando al unísono, sus voces profundas y sobrenaturales resonando a través de las paredes. La doctora Mayori gritó, alejándose de la pantalla, con la linterna temblando en la mano. ¿Cómo están? ¿Qué es esto?, jadeó, con la voz quebrada por el peso de lo imposible. La doctora Carr observaba los monitores, con la mente acelerada, intentando comprender lo que veía. Los sujetos no estaban solos. Las figuras sombrías, aquellas que tan rápidamente habían descartado como alucinaciones, se habían fusionado a su alrededor. Ya no eran espectros informes, sino completamente sólidas, moviéndose con un propósito, parpadeando en la tenue luz como sombras vivientes. Se movían como si fueran uno con los sujetos, indistinguibles de la oscuridad misma. También están en la sala de control, susurró el Dr. Patel, con la voz apenas audible por encima del latido de su corazón. Están a nuestro alrededor ahora. La doctora Carr tragó saliva con dificultad, obligándose a reflexionar sobre el miedo. Ella era la líder, tenía que ser ella quien actuara. Su mirada se dirigió al panel de control, el mecanismo de seguridad que esperaba no usar jamás. Era su último recurso, una medida desesperada que sellaría toda la instalación, atrapando para siempre lo que se desatara dentro. Pero era una puerta de un solo sentido. Una vez activada, ninguno de ellos saldría vivo de allí. Tenemos que detenerlo. Tenemos que contener lo que esté dentro de esas cámaras, dijo la doctora Carr con voz firme, aunque le temblaban las manos. Si no lo hacemos, se escapará. No podemos permitir que eso suceda. ¿Contenerlo?, preguntó la doctora Mayori con voz frenética. Ya es demasiado tarde. Ya viste en qué se han convertido. Todos vamos a morir aquí abajo. El intercomunicador volvió a crujir, y las voces, esas horribles voces unificadas, volvieron a hablar. Abriste la puerta. No puedes cerrarla ahora. El corazón de la doctora Carr se aceleró. Sabía que tenían razón. Habían cruzado un umbral irreparable. El experimento de aislamiento había destrozado las mentes de los sujetos, pero peor aún, había invocado algo que ahora existía más allá de las paredes de las cámaras. Algo que se alimentaba de la esencia misma de la realidad. Una sombra volvió a atravesar a uno de los soldados que se encontraban al fondo de la sala, y este se desplomó, convulsionando al desaparecer en su interior. Su grito resonó por la sala, interrumpido por un gorgoteo ahogado al poner los ojos en blanco. Su piel se tornó gris, sus venas se oscurecieron como si una fuerza invisible le estuviera drenando la vida. La doctora Carr tomó una decisión. No quedaba tiempo. Corrió hacia el panel de control de emergencia, abriendo de golpe la carcasa protectora que contenía el sistema de seguridad de la instalación. ¡No!, gritó la doctora Mayori, al darse cuenta de lo que Eleanor pretendía hacer. Nos matarás a todos. Ya estamos muertos si no detenemos esto, espetó la doctora Carr, con dedos temblorosos al introducir el código. Esta es la única manera. Su mano se cernía sobre el último interruptor. El mecanismo de seguridad cerraría las cámaras, colapsaría los túneles restantes e inundaría las instalaciones con un gas tóxico, asegurando que todo lo que hubiera entrado en su mundo quedaría atrapado allí para siempre. Era una sentencia de muerte para todos los que estaban dentro, pero la doctora Carr sabía que no había otra opción. Cerró los ojos, respiró profundamente y accionó el interruptor. La sala se llenó de un rugido ensordecedor al activarse el mecanismo de seguridad.
El suelo se estremeció violentamente y las paredes crujieron mientras los túneles restantes empezaban a implosionar, impidiendo cualquier posibilidad de escape. Un silbido sordo llenó el aire cuando el gas inundó la sala de control y se extendió rápidamente por las instalaciones. Lo último que vio la doctora Carr antes de que el gas la invadiera fueron los monitores, parpadeando, distorsionados, y los ojos brillantes de los sujetos que la miraban fijamente. Sus bocas se movieron al unísono una última vez, pero sus voces ya no estaban cargadas de amenaza. No puedes contener lo que te has convertido, susurraron con una calma inquietante en sus rostros. Estamos aquí. Y luego todo se volvió negro.